Hola chicos, ¿qué tal? Nuevamente con ustedes. Se ha venido pues ya por aquí la muestra de los nuevos comandantes, ¿ok? Como ustedes ya saben, el nuevo comandante de guarnición, Choe-Yong, ¿ok? O prácticamente algo parecido como Cho-Jung, pero este Choe-Yong, ¿ok? Da la casualidad de que todos los comandantes chinos o los comandantes asiáticos son muy buenos. Ahora, con Cheo-Yong, pues prácticamente que lo que estamos viendo es mucha sanación, ¿ok? Es muy raro, pero si vemos la primera es un factor de gran sanación de 1400, ¿ok? Claro que por aquí estamos viendo que tiene, cada vez que sana un objetivo también infligirá un 80% del porcentaje afectado por el ataque de su tropa, de la fuerte sanación como daño verdadero, un máximo de 5 tropas enemigas cercanas. Cada objetivo adicional reduce el daño infligido a cada objetivo en un 15%. Prácticamente que parece que es un comandante de bonificaciones, ¿ok? Es un comandante de guarnición, te resguarda la ciudad, te resguarda la bandera, ¿ok? Te resguarda la fortaleza. Vamos a ver qué más tiene. Tiene una bonificación de defensa de 30%, ¿ok? Y tiene un 5% más de bono de velocidad de marcha de arqueros, ¿no? También tiene una bonificación de daño normal por aquí, un 10%. Dice que inflige en la segunda, inflige un 10% más de daño normal. Y en la tercera habilidad también la tropa de este comandante recibe un 4%, bueno, un 4% pasa al 20%, ¿no? De reducción de daño normal. Y tiene una probabilidad, ¿ok? Del 20% de anular las bonificaciones de salud y defensa de su objetivo actual durante 5 segundos. Eso quiere decir que si el comandante objetivo, ¿ok? Al que le está pegando, ¿ok? Al que le está pegando a él, pues tiene defensa, ¿ok? Y tiene salud, se las anula. Entonces esto está bien, ¿ok? Esta probabilidad está bien por aquí de anulación, y por aquí estamos teniendo una bonificación de salud o de curación, mejor dicho, ¿ok? Dice, si el objetivo actual de la tropa de este comandante es un ejército congregado, aumenta un 20% las sanaciones que recibe la tropa del comandante, y cada vez que la tropa de este comandante usa una habilidad activa, el objetivo perderá un 5% que pasa a un 10% de salud durante 7 segundos. Parece que este comandante va a ir con de secundario de un comandante de guarnición, ¿ok? Parece que va a ir de secundario porque aquí tiene muchas bonificaciones, bro. Bonificaciones y bonificaciones de salud sobre todo. Entonces, ¿qué más tenemos por aquí? La tropa de este comandante inflige un 25% más de daño de contraataque, ¿ok? Y si la tropa del objetivo tiene menos unidades que la tropa de este comandante, esta bonificación de daño contraataque aumenta en un 15%. Entonces, la verdad es que este comandante no sé qué va a pasar, ¿ok? En un futuro. No sé si va a durar mucho, no sé si va a durar bastante, ¿ok? Pero lo que estamos viendo es que se sana muchísimo, bro. O sea, su primera habilidad prácticamente dice que tiene un factor de gran sanación. Y prácticamente que todas las demás habilidades tienen que ver con una probabilidad de salud, de sanación, ¿ok? Prácticamente que sí, bonificaciones de curación, reducción de salud al objetivo. Y por aquí también, bueno, tiene un contraataque aquí en la pericia. Así que viéndolo por encima, es un comandante que hay que estudiarlo. Hay que esperar un poco a que lo saquen las ballenas. Esto por supuesto no es para personas free to play ni low spenders, porque prácticamente son muy pocos los que usan arquería. Y de paso es un comandante para guarnición, que bueno, prácticamente que está bien usar guarnición, pero tienen que ser personas, sobre todo arquería, que de verdad vayan a tener unos buenos equipamientos con la arquería, ¿ok? Como ya sabemos, tenemos que dedicarnos, especializarnos con una marcha especialmente para que podamos avanzar bien fuerte con una, ¿ok? Entonces, si vas a empezar con arquero, vaya, este comandante está bien, ¿ok? Sobre todo como guarnición. Vamos a ver si funciona con Dido. Está muy interesante lo que estamos teniendo, pero quizás puede hacer que este comandante funcione con algún tipo de otro comandante de guarnición liderazgo, ¿ok? Como Heraclio, ¿ok? Se podría probar, pero hay que ver más o menos cómo trabaja el comandante en el campo. Ahora, una comandante que sí he estado viendo, pero muy fuerte, es Chahar al-Dur, que lamentablemente, mi brother, le pega a un solo objetivo, ¿ok? Estábamos viendo por aquí. Si se ejerce el de comandante primario, esta habilidad infringe daño directo a una tropa. Objetivo, factor de daño 2800, o sea, pega durísimo, pega un montón. Es el reemplazo en este momento de Boudica, porque Boudica pega 2300, que yo recuerde, ok, Boudica pega 2300, pero lamentablemente
ya es un comandante un poquito antiguo, no mucho, un poquito, pero ya no está como a la altura de la nueva comandante que está saliendo por aquí, que esta va a reemplazar totalmente a Boudica, ¿ok? Porque Boudica era pues la que pegaba a un solo objetivo. Tanto Sugelian como Hermann Prime le pegan a 3 objetivos y Sugelian a 5. Entonces esta comandante le va a pegar a un solo objetivo, lamentablemente, ¿ok? Si pega durísimo, pero a un solo objetivo. Entonces es una comandante que se va a usar en algunos aspectos, no en todos los aspectos se va a usar esta comandante. Yo creo que muchas personas pues se irán a sacar a Hermann Prime, pero todavía, a pesar de que Hermann Prime ya pasó un poco de tiempo con Hermann Prime, ¿no? Pero le pega a 3 objetivos y tiene acumulaciones de veneno, que es muy bueno para Sugelian, ahí a las 5 marchas que va a estar pegando. Entonces dice, durante los siguientes 10 segundos, cada vez que este comandante sale un objetivo, también infligirá un 80% de porcentaje afectado por el ataque de la tropa, ¿ok? Entonces tenemos un factor de daño directo 2800 y un factor de gran sanación 2000. También reduce la velocidad un 50%, o sea, es muy fuerte la comandante, pero lamentablemente es como una Hugo Bin, como un Nevsky, ¿ok? Como un William Wallace. Un solo objetivo, o sea, pega duro, pero a un solo objetivo, lamentablemente. Pero bueno, así está la comandante Chahar. ¿Qué más? Su segunda habilidad, bonificación de la salud de arquero. Tiene una gran bonificación de salud de arquero. Recuerden ustedes que la arquería no se prácticamente que no se destaca mucho por tener salud ni defensa, ¿ok? Hay que conseguirle equipamientos obligatoriamente ahí con salud, la defensa, porque lo que tienen es mucho ataque. Pero aquí estamos viendo que una de sus habilidades tiene 35% de salud. Es una comandante que está prácticamente que dedicada a la sanación, mi bro, ¿ok? Como estamos viendo aquí, de su primera habilidad, ya de una vez tiene un factor de sanación espectacular de 2000. Y por aquí la segunda también tiene una situación de salud, 35%. O sea, esto va a aguantar pero un montón. Va a ser una Ricarda, como ya lo he dicho. La tercera habilidad también tiene que ver con sanación. Si este comandante está en una tropa de campo, sucede lo siguiente: su tropa recibe un 5% menos de daño normal, y cada vez que su tropa usa una habilidad activa, hasta 3 tropas aliadas o amigas cercanas reciben una gran sanación. Eso es lo bueno, que aquí por lo menos aquí está añadiendo 3 tropas, ¿ok? Sea aliados o sea las mismas tropas del que lo va a sacar, reciben una gran sanación, incluida la tropa de este comandante por una gran parte de sus unidades de metería con factor de sanación 500, ¿ok? Que vale. No es que sea una gran cosa, pero bueno, está ahí, ¿no? Y la reducción de daño normal un 10%, ¿ok? Entonces, prácticamente, que lo que vamos a tener por aquí van a ser 3 habilidades que van a tener situaciones de salud muy grandes. O sea, que esta comandante va a aguantar muchísimo el campo de batalla. Si Ricardo es bueno para hacer muchos bárbaros, para aguantar para bárbaros y estas cuestiones, esta Chahar al-Dur va a aguantar mucho más, muchísimo más, por las sanaciones que tienen top. Veamos la cuarta. La tropa de este comandante recibe un 10% menos de daño mientras está en el mapa, mientras que la tropa del comandante que esté en el mapa, cada vez que se reduzca, le reduzca el 60% de las unidades restantes, una gran porción de sus unidades de elementería recibirá una gran sanación, otra habilidad con sanación más, con factor de sanación 5000, ¿ok? Aquí tenemos 2500, pero en realidad si está maxiada es 5000. Y recibe un 20% que pasa al 40% menos de daño que va a tener esta comandante. La verdad es que está bien, ¿ok? Esta habilidad se puede activar una vez por hora. Eso es lo malo, que la actividad esta se puede activar una vez por hora. O sea que hay que ir, se habilita la actividad, ves que se habilita, te devuelves a la ciudad y otra vez vas a tener que volver a salir. Entonces es una comandante que pega durísimo, una sola marcha, arquería, ¿ok? Y va a aguantar bastante, por cierto, no le van a bajar tan rápido sus tropas, ¿ok? Van a tener mucha vida, ¿ok? Reducción de daño, un factor de gran sanación y más reducción de daño por acá. Y la pericia también tiene una defensa y recibe un 20% menos de daño normal también por aquí, ¿ok? Entonces, ¿qué opinan, chicos? Pero es que miren, es que la pericia también te dice para sanaciones. Cada vez que la tropa de este comandante sane una tropa,
se aplicarán los siguientes cambios a la tropa sanada. Todo es sanación con esta comandante, todo es sanación, o sea que prácticamente va a estar pegando, y si no le llegan a bajar lo suficiente, se va a estar sanando, 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 o sea que va a ser una mole en el campo. Prácticamente que esto va a ser el último comandante que tú le tienes que pegar. Ya tú tienes que pegarle a los comandantes que despliegan daño de habilidad. Esta comandante ya no es para que le pegues en primer lugar. Es la última a la que le tienes que pegar. Pero saber que te va a pegar 2800 y va a tener una sanación constante. Y a otras 3 marchas. Entonces también es un hueso duro de roer si es que nosotros vamos a pegarle a esta comandante, ¿ok? Sí, va a ser muy fuerte de pegarle, ¿ok? Entonces, prácticamente lo que estamos viendo aquí es una piedra, una roca, ¿ok? Que va a estar aguantando y aguantando. Entonces, por eso es que hemos dicho de que va a ser la última opción para pegarle. Pero seguramente mucha gente la va a sacar, las ballenas seguramente la van a sacar. Es una comandante meta, va a ser una comandante meta, por supuesto, pero para un solo objetivo. No todos la van a sacar de inmediato. Miren a Huokobin. A pesar de que Huokobin le pega un solo objetivo, la gente pues ha decidido en sacarlo bastante. Ustedes ven a Huokobin por ahí bastante corriendo por todos lados, en guerra en todos lados. Pues así puede estar la comandante Chahar al duro, ¿ok? Con todos los atributos que tiene. Así que bueno, en estos momentos podríamos considerar sacar a Hermann Prime. Que Hermann Prime le pega un factor de daño 2000, ok, 2000 a 3 tropas enemigas, ok, que más o menos son como 5000, no son 6000 porque se reduce por cada objetivo un 15%, son como 5000 que va a pegar él si es que hay varias marchas en el campo de batalla. Entonces la nueva comandante pega 2800, entonces 2800 por 5000 que pega esto, pero la otra comandante también es que le pega, es especializada para un solo, solamente para una sola posibilidad aquí, ¿no? Tener una posibilidad de sacar a esa comandante para que le pegue a un solo objetivo. El que quiera sacarla, pues está bien. Es una comandante que va a ser muy fuerte. Si vemos a Huokobin, Huokobin le pega, vamos a ver cuánto daño hace Huokobin. Huokobin hace un daño de 2700, prácticamente que Chahar pega 2800, ¿ok? Y si vemos más o menos, sí, tiene velocidad de marcha. Tercera habilidad tiene, ok, bonificación de daño de habilidad 30, reducción de furia, ok, perfecto, ok, factor de sanación 1500. Y miren, apenas el comandante tiene un factor de sanación y mucha gente lo usa a Huokobin por su factor de sanación en diferentes puntos. Pero esta comandante, que tiene todo sanación por todos lados, es que va a ser, para la factor de sanación va a ser espectacular que saquen a la comandante, pero para que esté aguantando en un solo sitio todo el tiempo. Y tiene velocidad de marcha también, ¿ok? Entonces, tiene ese detalle, que solamente le pega a un solo objetivo, pero le pega duro, 2800. O sea, el objetivo va a sufrir muchísimo daño. ¿Qué vamos a tener? Seguramente vamos a tener pruebas por ahí, pero yo sé que las ballenas lo van a estar sacando porque es que es muy meta la comandante, ¿ok? Tiene una salud de 35% y una velocidad de marcha 20 con su 2800 de daño. Y ese daño está acompañado, ¿ok? Por sanación. Tiene una sanación espectacular de 2000, ¿ok? Una sanación de 2000 y también reduce la velocidad de marcha si es que estás siguiendo a alguien, ¿ok? Si estás persiguiendo a alguien. Entonces vaya que esta comandante puede ser muy importante. Ahora la pregunta está, si ya tenemos a Sugelian, ¿a quién vamos a sacar? ¿A Chahar o a el comandante Hermann Prime? Vaya, bro, es que tenemos que subir muchísimo ahora. Yo creo que esto deberían actualizarlo porque son demasiados comandantes. O sea, para pasar de comandante a comandante ya tenemos, a menos que, bueno, pongamos aquí solamente legendario y arqueros. Y bueno, ahí tendríamos a los dos comandantes, ¿no? El nuevo y Hermann Prime. Pero la verdad es que es muy interesante cómo nosotros estamos viendo cómo estos comandantes, cada uno tiene su habilidad especial, ¿ok? Por lo menos tiene acumulaciones y es un comandante que pues tiene buen diseño también, ¿ok? Pero dejando de parte el diseño,
es un comandante que también responde, te pone a 3 objetivos y daño con acumulaciones. Entonces, en unas bolas, ¿ok? Donde la gente se reúne, ahí va a estar haciendo daños a más objetivos porque hay mucha gente, ¿ok? Entonces, él va a estar pegando más juntamente con sus Elian, vaya que ahorita son lo mejor que hay. Bueno, pero hay que ver con la sanación ahora que se trae Chahar, hay que ver, ¿ok? Y con el nuevo comandante de guarnición, pues de verdad que no sé cómo vaya a responder este comandante, ¿ok? Pero con la arquería, hasta Surbanipal, que es líder de rally, está funcionando para el campo abierto. Vamos a ver si es que tiene alguna posibilidad Choe-Yong de ser muy bueno para guarnición y también para el campo de batalla, aunque no lo creo, ¿ok? No lo creo, pero bueno, hay que ir probando. Chicos, ¿qué opinan ustedes de estos comandantes? Se sanan como locos, ¿ok? Nos vemos. Cuídense. Chao, chao.